¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo una vuelta más. Los invito a viajar en la máquina del tiempo, pero no vamos a ir muy lejos. Vean esto. ¿Este señor lo conocen? Bueno, básicamente está reemplazando a Julio Grondona, que parecía irreemplazable. El Chiquitapia. Y vean esto. Los momentos más felices de los últimos tiempos para los argentinos, el Mundial, por supuesto, y el recibimiento a los campeones del mundo en los amistosos. Ahí lo tienen, a Messi, con esa pelota en el palo. Después metió un gol. Es uno de los dos amistosos, uno en River, otro también, ahí está, fíjense, en el Chaco. Bueno, ¿cuál es la novedad? Extraña, pero escuchen esto, el Chiquitapia, titular de la AFA, de una selección campeona del mundo, está ahora imputado. Chiquitapia bajo la lupa de la justicia. Lucía Salinas. Así es, Diego. El presidente de la AFA fue imputado por la justicia federal por el delito de defraudación. Te preguntarás por qué. Está vinculado claramente a esto que recién veíamos, que tiene que ver con los últimos amistosos de la selección nacional. ¿Quién denunció a Chiquitapia, presidente de la AFA? El dueño de la empresa World Eleven, que aduce tener los derechos exclusivos para la organización y comercialización de todos los partidos amistosos de la Selección Nacional de Fútbol. O sea, hay un señor que se llama Guillermo Tofoni. Exactamente. Que tiene una empresa que se llama World Eleven, que dice, yo tengo el contrato de los amistosos de la selección, ¿desde qué año? Los tiene una empresa fundada desde 1991, comienza a firmar los primeros contratos en 1999 y lo que le fue a decir a la justicia federal es, yo tenía que organizar estos partidos porque tengo los derechos hasta el 2030 para la comercialización y organización de estos partidos, de los amistosos. Presentó ante la justicia estos documentos. A ver. Porque todo esto derivó en una causa penal después de que un fiscal consideró que había elementos suficientes para comenzar a investigarlo y atribuirle el presunto delito de defraudación. Acá tenés la firma de este contrato. Tiene la firma del presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, Pablo Tobiguino, el secretario ejecutivo, y la firma del empresario que radica esta denuncia. Si vamos a la letra de este contrato, acá cuenta un poco a qué se iba a dedicar esta empresa. Tiene que ver con los partidos. Este es World Eleven, un contrato de World Eleven. Exactamente, con la AFA. Y tiene que ver con la totalidad de los derechos televisivos audiovisuales de la selección. Cuando participen los encuentros objetos de este contrato, AFA y Tofoni deberán celebrar los acuerdos que correspondan con los titulares de los derechos televisivos de las selecciones que enfrenten en los distintos partidos a la selección, que AFA ni asegura ni garantiza. Sujeto a lo procedentemente, Tofoni estará facultado para ceder en representación de AFA total o parcialmente a terceros y con las garantías establecidas en la cláusula 14ª, los derechos de comunicación. Bueno, sí, desarrolla que tiene los derechos. Mira, acá tenés otra parte del contrato que es de la que se agarra el empresario. Por medio del presente contrato, la AFA contratará en forma exclusiva a Tofoni, quien la acepta para que actúe como gerente y representante exclusivo y único a los fines de gestionar la organización y o comercialización de partidos amistosos. De estos artículos de este contrato se agarra el empresario para radicar la denuncia. El viernes pasado lo que pasó es que un fiscal federal consideró que había elementos para imputar a Chiquitapia para abrir esta investigación y el juez el mismo viernes firma un exhorto a Estados Unidos. ¿Sabes por qué? Porque lo que abre este debate es que para esos partidos amistosos con los que abriste el programa, Chiquitapia contrató a otra empresa que tiene su sede en Miami. La lupa ahora también se coloca sobre esa empresa. Dicen dos cosas sobre esta empresa. ¿Qué dicen? Tiene poco tiempo de creada y no tiene experiencia en este tipo de organización de eventos. Entonces el juez... ¿Quién dice eso? Lo dice la denuncia y ante esos planteos, el juez Julián Ercolini el viernes le pidió explicaciones e información a la justicia de Estados Unidos que le envíe toda la información sobre esa empresa.
quiénes la constituyeron, cuándo las constituyeron, si habían organizado eventos similares a este, cómo se financiaban, qué antecedentes tenía. Es decir, todo lo vinculado a la empresa que terminó organizando estos amistosos. Bien, está clarísimo. El señor se llama Guillermo Tofoni, quizás hablemos en unos minutos con él, que dice, esos amistosos eran conmigo. Yo tengo el contrato, la exclusividad. ¿Cómo es que Chiquitapia va y con una empresa que no tiene experiencia ni antecedentes, arma él los amistosos? Voy a decirlo con claridad. ¿Cómo nos puentean? ¿Cómo puentean a mi empresa? Sí, bueno. Va a la justicia y la novedad es que la justicia le da curso a la denuncia. Pero también lo que tenemos es la respuesta de la AFA. A ver. Porque la AFA respondió a una carta documento del empresario, la tenemos también, y lo que plantea en primer término es que la AFA no Niego le dio. Consecuentemente Ahí que el está. pasado 4 de mayo del 21 la AFA haya suscrito con World Eleven y o con usted un contrato de representación exclusiva y o cualquier otro que se encuentre vigente, cualquier vínculo contractual o de cualquier otro tipo entre World Eleven y usted y mi representada. Bueno, la carta documento de la AFA continúa y en otro tramo lo que dice es... Esto es la AFA le contesta La AFA a le Tofoni. contesta a Tofoni y en otro Dice, tramo... no tenemos nada con usted no tiene la exclusividad. Y en otro tramo le dice, bueno, y finalmente los contratos no son incompatibles. Todo esto, la apoderada de la AFA lo va a tener que explicar ante el juez de la causa porque fue citada para el 10 de mayo a declaración testimonial. Esto es de la AFA. La AFA niega esta exclusividad. Consecuentemente, siendo que usted, Tofoni y World Eleven carecen de legitimación para deducir oposición alguna respecto de la forma en que esta asociación única... Fíjense en mayúscula. Sí. La AFA dice, nosotros somos únicos titulares de los derechos, organiza los partidos amistosos internacionales de la selección, es que solicitamos se abstenga en lo sucesivo de nuevas intimaciones relativas a los partidos amistosos. Bueno, esta carta documento está firmada por María Cimino, que es la abogada apoderada de la AFA, citada por el juez federal para el 10 de mayo de manera presencial. Va a tener que ir a Comodoro Pi y finalmente va a ser la justicia la que dirime esta situación. ¿Tiene Tofoni razón en decir que los derechos son exclusivos y que él tendría que haber organizado esos amistosos? ¿O tiene razón la AFA cuando dice nosotros nunca le dimos la exclusividad de esos derechos? Y finalmente, la tercera pata de esta causa es, ¿y esta empresa radicada en Miami, de dónde vino? ¿Por qué se la eligió? ¿Cuál fue el criterio? ¿Quién es el dueño de esta empresa y cómo organizó o qué antecedentes tenía para hacerse cargo de estos eventos? Lucía, gracias. Los invito, vamos a ir a la mesa a saludar a mis compañeros. Está Adrián Ventura. Buenas noches. Y ¿Qué está tal? Manu Jove. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, en 3, 2, 1 vamos a hablar con este empresario que se llama Guillermo Tofoni. Tofoni, ¿usted me escucha? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Usted nos puede dar una reseña de un párrafo de quién es usted para el gran público? ¿Cómo se presentaría? Bueno, hace casi 30 años que me dedico a la organización de partidos internacionales entre equipos y selecciones afiliadas a FIFA. Tengo la licencia oficial de FIFA, más conocida internacionalmente como FIFA Match Agent. Me la otorgó FIFA en el año 1999. Y a partir del 2006, ya con 150 partidos organizados a nivel internacional, tomé los derechos de la selección argentina, donde se produjo un contrato histórico para la época, donde se quintuplicó los ingresos de la selección en Argentina a partir de aquel año, y donde, bueno, con la selección argentina llevo aproximadamente 65 partidos internacionales organizados, todos de manera muy ordenada y profesional, como también los más de 300 partidos en todos los continentes, por lo cual decir que un contrato, sobre todo por la responsabilidad internacional que tengo con FIFA, cualquier contrato, funciono como una especie de escribano de equipos y selecciones. Cualquier contrato que firmo, soy responsable por los avales que tiene FIFA de mi persona,
que avala y garantiza la actividad que ejerzo casi hace 30, el próximo año serán 30 años. A partir de la relación de mi cliente AFA, como lo son otros tantos, por ejemplo, dentro del contrato del BBVA francés, organicé todos los superclásicos, los River Boca, los Boca River en Argentina, también con muchísimo éxito. Y en el 2019, cuando a partir del segundo semestre de 2018, esta selección que hoy está en un modo espectacular, no tenía la performance que tiene hoy. Scaloni era un técnico interino, Lionel había renunciado a la selección y costó muchísimo conseguir los rivales. En prácticamente todos los partidos se fueron a pérdida porque no había mercado para contratar a la selección argentina. Claramente, con el resultado de la Copa del Mundo, hay una explosión global porque todos los mercados quieren a la selección argentina, todos adoran a Lionel Messi, al igual que nosotros. Entonces es una selección más que cotizada, hoy la más buscada a nivel internacional. En el 2019 firmamos un acuerdo que inclusive fue observado por la justicia, y en el 2021 ratificamos ese contrato donde lo hemos firmado en el predio de AFA, mi persona, el presidente de AFA, el secretario ejecutivo, 22 hojas a mano alzada, por lo cual fue de gran sorpresa para mí, primero, que hubieran autorizado a una tercera parte. Después podemos discutir si es una empresa de hace 20 años en el mercado o una empresa fantasma que en este caso hace 4 meses la fundaron, nada menos que en los Estados Unidos. Pero independientemente de esa cuestión, el punto es que están negando que ese contrato existió. Es decir, básicamente, en otros términos, yo estaría adulterando documentación oficial de AFA y estaría básicamente falsificando la firma del presidente y el secretario ejecutivo. Ahora, déjeme saber esto, Tofoni. Usted es una especie de intermediario con un vínculo con la FIFA. ¿Usted denunció en la FIFA esto? Estamos elevando el informe también para FIFA porque tengo la obligación como agente oficial de FIFA, que lo vengo haciendo justamente desde el año 99, de manera intachable. No he tenido un solo problema a nivel global, ni con equipos, ni con federaciones, y he cumplido con el 100% de todos los contratos que he realizado en los últimos casi 30 años. Por lo cual, bajo ningún punto de vista podría adulterar a una documentación oficial ni de clubes, ni de selecciones, ni de otras cuestiones. Pero yendo al punto, FIFA regula fuertemente a los agentes de partidos, a los FIFA Match Agents, como también regula a los equipos y las federaciones. Y en este caso pasa a ser un tema penal porque prácticamente se convierte en una estafa. Si a mí no me reconocen un contrato que firmé, estábamos todos en la misma mesa, independientemente de que no había un escribano certificando la firma, no tengo ninguna necesidad de llevar uno, no solamente porque no es que me levanté un día y dije voy a organizar los partidos de la selección argentina. Hace 15 años... No, déjeme, usted habló de estafa. ¿Usted está sugiriendo que Chiqui Tapia lo estafó a usted? Bueno, eso lo va a terminar la justicia, pero para hablar claros, si la AFA está informando que yo no firmé el contrato, que ellos tampoco lo firmaron, no puedo quedar con los mercados internacionales como que digo que tengo algo que no tengo. Porque primero está mi trabajo profesional, mi prestigio que me lo he bien ganado en los distintos mercados. Si yo envío una carta oficial de AFA que tengo el derecho, no puedo después decir lo contrario. Pero usted está sugiriendo, ¿para qué habría hecho esto Tapia? ¿Para qué cambió la empresa que administra o terceriza los partidos de la selección, los amistosos? ¿Usted qué intención le atribuye? Seguramente con el diario del lunes, con el diario del lunes y siendo campeón mundial, habrán pensado que no necesitan más un agente de partidos. Puede ser una explicación. Ahorrarse la comisión de la gente puede ser otra explicación. Pensar que ellos mismos pueden hacer los partidos, que tienen todo el derecho y lo pueden hacer. Pero se olvidaron que tienen un contrato legalmente establecido, que está también avalado por FIFA y que, más allá de que firmaron con otra empresa para los 2 partidos de marzo, tienen un contrato que no solamente que desde el punto de vista técnico, profesional, hay una licencia FIFA que lo garantiza por otra cuestión.
y no soy una persona desconocida en el ambiente internacional de partidos amistosos. Por lo cual, mal podría haber inventado ese contrato. Entonces, que lo desconozcan, primero me sorprendió tremendamente, y por eso o sea, técnicamente es un desbaratamiento de derechos adquiridos, básicamente una estafa en español. Bien, a ver, Pablo de León. Tofoni, buenas noches. Le hago una pregunta para que la Buenas gente que noches. nos ve entienda y no entiende nada de contrato, en estas cosas. ¿Usted cuánto hace que lo conoce a Tapia? Bueno, lo conocí como dirigente de Barracas. Recuerdo el partido que me tocó organizar en Alemania después del Mundial 2014, la revancha. Concreto, Düsseldorf. Tofoni, para que la gente entienda, no me cuente Sí. toda la historia. Le estoy diciendo, Bueno, pero por ¿cuánto eso- hace que lo conoce a Tapia? 2014 en el partido Argentina-Alemania que organicé en Düsseldorf. Correcto. Entonces, ¿por qué usted cree que hoy Tapia quiere romper o desconocer ese acuerdo que firmó con usted y beneficiar a otra empresa? ¿Es eso concretamente? No. El punto es que están desconociendo que yo firmé un contrato. Y yo firmé un contrato. Y ellos también lo firmaron. Después podemos discutir si le dieron la exclusividad para varios partidos a otra compañía. En este caso se lo dieron para la fecha FIFA de marzo. Sí. Puedo pensar, pero solo puedo pensar y me puedo imaginar que es por dinero, para ganar más dinero, para no tener que pagar comisiones y para sacarme de la industria, por lo menos de los partidos de la selección. Bien. Si lo firmó con usted y después lo desconoce usted y pone otra empresa, me parece que la matemática es fácil ahí. Exactamente. Pero perdón, ¿qué están Y tengo diciendo? una fi- ¿Qué una están licencia ambos? FIFA ¿Qué que me están avala. diciendo? ¿Qué es Claro, más fácil la Tofoni, matemática? ¿Qué es lo que denuncia? Si él dice que tiene un contrato firmado, que se lo desconocen y firman con otra empresa, ahí está. Quiero que Tofoni diga qué es lo que pasa ahí. Bueno, desbaratamiento de derechos. Una estafa, básicamente. Bien. ¿Para qué? ¿Para beneficio personal de Tapia? Estas preguntas son necesarias para entender lo que está de fondo. Después yo tengo alguna otra pregunta de fondo, pero primero esto. ¿Se quiere beneficiar Tapia que económicamente ganaría dinero con esto? ¿Usted insinúa? No, lo que estoy diciendo es que probablemente, digamos, la AFA con esta medida quiera evitar el agente de partidos y hacerlo de manera directa. Que no está mal. Pero se han olvidado que previamente a esta cuestión de haber salido campeones del mundo tenían un contrato firmado Está claro. por todas las partes. Bien. Tofoni. Lo raro ahí es que si quieren hacerlo de forma directa a la AFA, ¿para qué contratan a otra tercera empresa que no existía? No lo hace de modo Bueno. directo la AFA. Eso es algo que la justicia deberá investigar. A mí, por supuesto, que me llama poderosamente la atención. Sobre todo que es una empresa inexistente en el sentido que jamás había organizado un partido de fútbol, tampoco tiene la licencia FIFA para organizar partidos, no la conoce absolutamente nadie en el mercado internacional, están en los Estados Unidos y los partidos sucedieron en la Argentina. ¿Pero la FIFA ahí eso habilitó o no, Tofoni? Porque los dejó jugar. No, está bien, pero nosotros, y créanme que me costó muchísimo tomar esta medida, soy un hombre de la casa, hoy Tapia es el presidente de la AFA, mañana será otro. Para mí, siendo argentino, porque yo podría estar viviendo en otro lugar, organizar, coordinar los partidos de la selección argentina, para mí fue siempre un privilegio. Argentina siempre es la más linda, independientemente de su presidente. A mí la licencia FIFA no me la dio Grondona, no me la dio Segura, no me la dio la interventora, tampoco me la dio Tapia. Hice 150 partidos antes de tomar los derechos de la selección argentina. No estoy desde hace 2 días en la industria, Tofoni. por lo cual yo me merezco un respeto por la trayectoria a nivel internacional. Le consulto, usted habla de una estafa, o da a entender una estafa, en todo caso dice que lo determinará la justicia, pero en las últimas horas, primero le pregunto si está al tanto, usted fue denunciado por parte de la AFA, tengo la denuncia acá, Claudio Fabián Tapia, la Asociación del Fútbol Argentino, lo denuncian por incumplimiento de la ley de marcas y acusan a usted de utilizar la marca AFA sin tener ese aval correspondiente, digamos. ¿Qué responde a esto? Sí, están mezclando los contratos. Son 2 contratos totalmente distintos, que no se unen denuncian entre por sí. otro contrato usted. Uno, con AFA me unen 2 contratos. El primero es el de los amistosos, que no viene de ayer, sino que viene hace ya 15 años, que se viene renovando. Y el segundo fue un modelo totalmente innovador que presenté para la AFA, que son academias para niños, entre 6 y 18 años,
donde hicimos ensamblar la tecnología a través de Microsoft, donde hicimos la presentación justamente con el presidente de AFA en Ezeiza, donde es un formato, digamos, innovador para el mercado, porque Argentina se había convertido en la primera federación internacional en tener una academia para niños. Recordemos que las selecciones nacionales empiezan a partir del sub-15. Pero concretamente, Toffoni, le pregunto puntualmente... Para explicar el segundo punto. Entonces, cuando empiezan las confusiones de quién maneja los partidos y no me dejan abrir una academia justamente en Miami porque ellos habían firmado otro acuerdo con la alcaldía de North Village y se empezó a complicar ese acuerdo también, ellos enviaron cartas, documentos, donde empezaron a poner excusas sin sentido, que nosotros tenemos otra parte legal para responder al respecto, y en ningún momento se incumplió con un contrato. En todo caso, en el segundo, podremos discutir si alguna cláusula del contrato fue incumplida, pero lo que no podemos discutir sobre el primero, que el contrato es existente. Bien. Yo quiero preguntarle esto, que es lo siguiente, para que todos entendamos, porque créame que usted está en ese mundo y el fútbol, pero la mayoría de la gente no sabemos lo siguiente, ¿es normal que las asociaciones de fútbol de los países tercericen el armado de los partidos en empresas? Y en tal caso, ¿qué pone, digamos, World Eleven para armar un amistoso? ¿Qué pone y qué saca? ¿Saca un porcentaje de la televisación, de las entradas? Cuente en un párrafo en qué consiste tener una empresa que organiza los partidos. Sí, no es fácil. Por eso FIFA en 1996 crea justamente esta imagen, digamos, esta figura de agente oficial FIFA Match Agent, para coordinar con todos los equipos y selecciones afiliadas a FIFA una especie de escribanía que avale la realización de partidos. Se buscan los rivales, se buscan las ciudades, se contratan los estadios, se ponen en venta los tickets, se buscan los sponsors, se venden los derechos de televisión internacional, y en ese sentido los clientes, es decir, Argentina, Brasil, Ecuador, Jamaica, Honduras. He hecho muchísimos partidos en Asia con Jamaica, Honduras, El Salvador, Costa Rica, México, etcétera. Y la figura de la gente lo que hace es intervenir para que las partes puedan, digamos, organizar toda su agenda. A veces directamente cobras una comisión por lo que te paga la federación que te contrata, o a veces hay que contratar el estadio, tomar el riesgo, pagar los pasajes, como se ha hecho con la selección argentina, alquilar el Wanda o alquilar el estadio en Nueva York. A veces las cosas pueden ir muy bien y otras veces se pierde dinero, como cualquier negocio, como si fuera un espectáculo de rock o de folclore o de música en general. Si no, la gente no va al estadio, no cortan ticket, el empresario, el promotor seguramente pierde dinero. Y en el fútbol, en líneas generales y en todo el mundo pasa exactamente lo mismo. Toffoni, gracias por esta conversación. Veremos cómo sigue. Usted denunció y ahora lo denuncia la AFA. Veremos el próximo capítulo. Gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, aquí tienen. Lucía entonces mencionaba, cuando hacía el repaso al principio, otra firma de la Además de Tapia, de Pablo Tobillino, que tuiteó hace un rato, respondiéndole un poco a Toffoni, y lo acusa justamente de lo que él acusa a la AFA. Digamos, dice, estafaste en muchos países, usaste el nombre de AFA sin autorización para fines personales, y lo acusa de tener una empresa fantasma. Esto Pablo Tobillino, secretario de la AFA. Pero Sí, está el segundo denunciando a Toffoni ahora. Bueno, contraataca Exacto, denunciando. es una contrademanda de la AFA en términos mediáticos, pero también en la justicia. Lucía. La justicia va a finalmente ocuparse de dirimir esta situación. ¿Quién tenía o no los derechos, si eran exclusivos para organizar estos últimos amistosos de la selección nacional? El 10 de mayo, la apoderada de la AFA tendrá que ir a Comodoro Pi, presentarse frente al juez Julián Ercolini para explicar esto mismo, que seguramente es lo que volcó en la carta documento, desconociendo esos derechos, esos contratos, y del otro lado los abogados de Toffoni, que sostienen que esos derechos sí le pertenecían en exclusividad. Bien, veremos cómo sigue. El tema es muy relevante porque Chiqui Tapia, después del triunfo de los campeones del mundo, se volvió también un dirigente muy importante y muy relevante. Giramos un poquito, vamos hacia la situación. Ustedes saben que venimos de la peor semana de este gobierno, de la semana en donde el dólar casi, voy a no exagerar, casi se lleva puesto al gobierno. Esta corrida hizo temblar a todo el gobierno y a cada uno de los actores. No lo decimos nosotros, lo dijo el Cuervo Larroque.
Pablo de León, ¿cuál es la frase que usó? Ahí lo tienen. El martes no sabíamos si llegábamos al viernes. Casi parece como una remake de Ferraresi cuando dijo que si no llegaba Massa al gobierno, esto es la renuncia de Martín Guzmán, si no llegaba al gobierno nos íbamos en helicóptero. Bueno, reversionó Larroque, vinculada a esta semana que vos mencionabas, y el hombre, no de la Cámpora, pues ya creó una organización paralela a la Cámpora, pero sí del cristinismo, dijo esto: el martes no sabíamos si llegábamos al viernes, y el viernes llegó después de una aparición de Cristina Fernández de Kirchner. Bien, vean ustedes el tamaño de la confesión, ¿eh? Vean ustedes la proporción, la honestidad y la escena de catástrofe, el cine catástrofe confesado por el Cuervo Larroque. Si no yugulaban ahí la hemorragia, la corrida, no se sabía dónde terminaba la cosa. Y efectivamente se vivió así en el gobierno, básicamente en economía, que el martes yo cuando hablaba lo habían vivido, lo decían en estos términos. Hoy es un día de inflexión. Si no frenamos la corrida hoy, por eso que se habló con el fondo, se decidió intervenir toda la semana, y la semana próxima, la que comienza después del lunes, porque el lunes es feriado, por suerte para el gobierno, el Banco Central sigue interviniendo en el mercado el lunes, y además la Comisión Nacional de Valores va a dictar medidas para restringir a los agentes de bolsa, no a los particulares y no a las empresas, pero sí a los agentes de bolsa, el contado con liqui, porque quieren aplacar más el dólar. La preocupación es el dólar financiero. Si se escapa, se acaba el gobierno. Lograron pasar la ola, ahora esta semana va a tratar de estabilizarlo. Bien, insistimos con esto, ahí hay un swap con China, están negociando algunos créditos que entren dólares de cualquier manera. Eso es Massa está tratando de acelerar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se cree que no van a venir 10.000 millones de dólares. Veremos cuánto es lo que el fondo está en condiciones de adelantar. De eso, el Banco Central no tiene reservas. Recuerden, Enrique Sebach estuvo con nosotros, economista, la semana pasada, y dijo una frase. Según un economista brasileño que él citaba, la inflación te lastima, pero la falta de dólares puede matarte. Y eso es lo que vivió. Ese precipicio lo vivió el gobierno la semana pasada. Por eso mismo, esta semana que empieza hoy, van a ver, porque había dudas de quiénes viajaban o no, funcionarios de Massa, concretamente el viceministro Rubinstein y Leonardo Marcourt, los hombres más cercanos a Massa, están negociando con el Fondo Monetario. Todo esto implicaría un arreglo de ellos y un posterior viaje de Massa la semana que viene, pero que, vinculado a lo que vos decías recién, necesitan que aparezca una cifra de plata que le van a mandar. Y ahí está la discusión, si el fondo se la va a mandar y se la va a mandar para qué, porque obviamente mandarle plata, como se decía, a un gobierno que está de salida, hay que ver. En el marco de todo esto está la interna, un presidente que después que se bajó ya no es más el presidente como debería ser el presidente de cualquier país. Massa tiene el joystick económico totalmente, solo le falta la silla de Miguel Pelle, después tiene todo bajo su control. Fíjate que Alberto Fernández esta semana que comienza se va a Brasil, se inventó una actividad con Lula y se va a Brasil porque acá evidentemente no tiene ningún peso. Sí, no tengan ustedes dudas. No viaje. tengan ustedes dudas de que si estuviera gobernando otro signo político, las cosas serían más frágiles. Acá hay disciplinamiento social y blindaje de cada uno de los actores del peronismo para sostener esta anomalía, que es que el presidente en funciones fue despostado. La primera vez fue en julio del año pasado, cuando Massa asumió casi como primer ministro, ministro de Economía, que exigió todo y se le dio todo menos el Banco Central. Y la segunda etapa, la más descomunal, fue hace 2 semanas exactamente, cuando lo obligaron, casi agarrado de las solapas, a correrse de la reelección. Correte, vos no vas a ninguna paso. En ese momento, como lo dijimos en este mismo programa, hizo una anticipación de la entrega de poder. Entregó el bastón de mando, metafóricamente, Alberto Fernández a Massa. Tanto es así que en el acto de la semana pasada, Cristina prácticamente lo ninguneó en el acto. No lo mencionó. No lo mencionó en todo el acto.
sí hizo como hace Cristina, que te hace gestos. Mencionó a una ministra del gobierno, a Tolosa Paz, que algunos dicen que ya está en esta migración del albertismo hacia el Senado de la Nación, donde manda todo Cristina. Había otro ministro, Gabriel Bertobodis, que no lo nombró. Pero después está claro que los albertistas son muy pocos, hasta propios cerca de ellos te reconocen que está la portavoz Cerruti, que está Julio Vitovelo, el secretario general de Presidencia, y Olmos y Cafiero. Pero Olmos y Cafiero son personas que le discuten cuestiones. Por ejemplo, hay un dato que es así. Cuando volvía Alberto de Mar del Plata y que define esto de armar a la noche de apuro un video para bajarse, Cafiero no estaba al tanto y Olmos tampoco. Bueno, Fernanda Vallejo, si podemos ver la frase de Fernanda Vallejo de hoy, es la operación Despegue. Ahora van a acelerar esa operación y nosotros no tenemos nada que ver con este señor. Lo trajeron en un plato volador, se llama Alberto Fernández. Y dijo Fernanda Vallejos, este fue el gobierno de Alberto y ojalá volvamos a tener uno de Cristina. Yo voy a hacer con los deditos, voy a decir, las principales cajas de la República Argentina están manejadas todas absolutamente por la Cámpora y por Cristina Fernández de Kirchner. Massa no es un Nick nacido y criado kirchnerista, por supuesto, pero es el aliado estratégico y no toma una sola medida sin consultar telefónicamente al menos con Cristina. No hay nada que no pase hoy por el kirchnerismo. ¿Qué poder le queda a Alberto Fernández? El de bloquear alguna cosa. La última aspiración de Alberto Fernández, de hecho, era que la lapicera la maneje la militancia, que sea un paso abierto y que se democratice el peronismo. El resultado en el avatar, en la juntada, Cristina va a tener la lapicera, ustedes no tengan dudas, o eso creemos, que no vamos a ver. ¡Aló! ¡Aló! Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo se lo pregunto yo a usted, ¿cómo está? Sí. ¿Todo bien? Bien. No, muy bien, Diego. La verdad que estamos contentos, tranquilos, ¿eh? ¿Se mueve la lámpara? ¿Otro terremoto? No. No, nadie tuiteó, es nadie el puso en viento, Facebook viste que nada. hay como un vientito que hay, ¿no? Es como que de golpe llegó el viento del invierno. sur. Hay una frase que da vuelta ahí que algún editorialista hoy citaba de que Alberto, no sé si consciente o no, dijo, ¿se viene el invierno más frío de los últimos años? Dicen que No, dijo pero eso. escuchá, con este tema se calienta todo, escucha. Daría más calor, me quemas con la punta de tus dedos, tus manos hacen llagas en mi piel, me abrazo con tu Pensar hablando de España que usted soñaba las cosas de la vida con una embajada en España y eso era todo. A la vida solo le pide una embajada en España y la vida lo sorprendió. Y fíjate vos cómo cambiaron las cosas, ¿no? Que ahora viene acá Rodríguez Zapatero. Eso quiere decir que estamos mejor que España, Diego. Claro, se vino a vivir acá o vino a comer bife de chorizo y se las Es toma así. después. Es así. Como enseña ese gran maestro espiritual llamado Ravi Shankar, ¿Qué que dice? nos hizo conocer el inútil de Macri, soltar, decía el Rabí. Y tenía razón. Por eso le entregué la llave del auto a Sergio Tomás Massa y le dije, ahora te toca chocarlo a vos. Claro. Y me está haciendo caso. Cada tanto me meto un poco en la gestión, pero solo para joder, para no convertirme en un jarrón chino, como dicen por ahí. Pero la verdad de la milanesa es que yo, desde que me bajé de la reelección, solo pienso en dedicarme a la buena comida, a los viajes, sobre todo a la música. Claro. Solo le Bueno, resta. ahora se va a tocar la solo le guitarra a resta. Brasil. Claro. Se va a Brasil. Se va a Brasil, claro, el martes. Así es. Bien. A pasear un Pero bueno, ratito. estoy feliz. ¿Por qué? Estoy feliz porque tengo la tranquilidad de conciencia de saber que al que asuma el próximo 10 de diciembre le voy a dejar un país cómodo, con las cuentas ordenadas, la inflación desacelerándose, poquísimas LELIQs y muchas reservas en el Banco Central para que puedan hacer política monetaria con soltura. Está muy bien. Ejerciendo ¿De qué la está hablando? ¿De soberanía Brasil? que tanto les duele a los dolarizadores. Un abrazo a Santi Peña que ganó en Paraguay. Ese es un Santi Peña, un Peña ganador y no un Peña Brown como el que tuvimos acá en la Argentina, que no ya hablo, consecuencias. ¿qué Escúcheme, Oso. usted alertó viene el lobo, viene la derecha y resulta que a usted se lo cargó la izquierda. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué? Y claro, ¿quién se lo cargó? Cristina y compañía, el Instituto Patria, el kirchnerismo, le dijeron gracias por los servicios prestados. Ahora seguís cobrando el sueldo, pero quítate.
A eso le decís la izquierda vos. Bueno, bueno. pero eso. Son consideraciones. No es la gente del Grupo de Puebla que usted invita, que usted... Ah, Oni- es cierto que están acá. Sí. Ahora tengo que hacer un Izquierda Zoom con ellos, autopercibida, izquierda autopercibida. justo. Y déjame ponerme serio un rato, Diego, Por porque favor. le quiero contestar al vacunado VIP de Horacio Berbisky, que patinó muy feo. Le dijo chica plástica Vicky Tolosa Paz. ¡Epa! Y ¿De dónde Madame salió semejante Albistur, machirulismo, también le perro? dice Madame Albistur. No. Me sorprendió mucho porque Horacio es reconocido por todos por ser una excelente persona con muchos códigos. Siempre fue un tipo de fiar. Jamás tuvo mala Hubo leche. mucho Pero enojo. bueno, Posteó Gabriela Cerruti, Vilma Ibarra, Sí. todos contra Berbisky por algunas expresiones de Berbisky en su columna. siempre hay una primera vez y además parece que a algunos los pone nerviositos que Vicky esté manejando una suculenta caja social y no les tire ni un centro. Como buen perro, Horacio, esta vez no te va a tocar sobrecito, ¿eh? ¿Qué sé yo ya a esta altura. Las internas salen por el Ya te poro imaginas. menos pensado, sale una interna. Me chupa un huevo. No, por favor. Sigue siendo el presidente, aunque sea disimule un poco. ¡Ah, en serio! Claro, no se enteró que sigue siendo el presidente. Pero mañana es feriado. Mañana es feriado. Pero el país feriado. sigue con sus Me problemas. imagino que usted le restan 5 o 6 meses de desearle fervientemente el bien a Massa y a Cristina, ¿no? Ahora es toda de ellos, ¿eh? Por eso. Ahora estamos en manos de ellos prácticamente. Bueno. No lo mencionó Cristina el otro O sea, día usted en el está acto. entregado. Mejor que no me mencione. Cuando te menciona te quema. Así que... Pero usted tiene Mucho razón, mejor. digamos, la buena y la mala, dice el kirchnerismo. Dice, la buena, lo corrimos a Alberto, la mala, ya no queda otro Puchimbol, ahora es toda nuestra. Ahora es así. Vamos a ver cómo llega en agosto, ¿eh? Ahora, Vamos a ver ¿qué con frase qué metió? candidato. ¿Qué ¿Cuál es la frase? metió usted? Voy a acabar con 20 años de kirchnerismo. ¿Qué frase? Pero se va a cumplir, ¿no? ¿Cómo? No sea ¿Usted? buchón, la dije no, Faesa, no sea buchón. Usted, Esa bucha. usted, No me usted buchone. mandó el chat, ya sabe No. a qué periodista No. y le dijo, dale, publicala. No, pues, ¿vos porque decís fue así o fue una... No una... sea buchón. Pará, espere, presidente. Pablo de León, ¿fue una ingenuidad? ¿Qué pasó ahí? Con Roberto Navarro hablamos. A la gente que nos escucha, para que nos mira. Muchas veces los políticos te mandan un chat y vos le preguntás, ¿lo puedo publicar? Sí, dale. Ponelo como cercano a. Fuentes de... Y Fuentes esa usted de- se la mandó a uno con el que habla mucho y si él la publicó, la destapó él, la Ah, frase. mira, tal cual. Lo mandaron a la freidora, presidente. Esa es la típica cuando por ahí mandás fueguitos, por ahí. No. Bien, Es complicado. bien. Que a la medianoche mandás a fueguitos. No. y- Bien. No. Bueno, presidente, a levantar el ánimo solo es domingo, Bueno, es sí, a la no, tarde, ya total, lluvioso. Ya está, Bien. ya está. Ya está. Mañana ¿Le feriado. resulta, lo último, ¿le resulta bueno, extraño que yo le diga martes. presidente? ¿La palabra le resulta? No, para nada. Ahí está. El año si que se- viene vamos a ser colegas. ¿Por qué va a venir a panelear acá? Sí, vamos a estar compartiendo canal, así que... ¿Cómo te ves cuando digan Lucía Salinas y Alberto Fernández? Héctor no me deja mentir. Bueno, Nos gracias. sentamos al lado de León. Gracias, presidente. Gracias, bueno. Alberto. ¿Cómo? Bien. Bueno. Ustedes me Chao. permiten, gracias. Bien, ustedes me acompañan, voy a recibir un invitado. Voy a decir algo. Todos los periodistas hace mucho tiempo queremos entrevistarlo. No es fácil. Figurita difícil como entrevistado es Jorge Remes Lenikov, que acaba de presentar, si usted me permite, en este libro. Permiso, Jorge. Sí, sí. 115 días para desarmar la bomba. Quiero preguntarle lo siguiente. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Durante mucho tiempo usted sabe que recibió pedidos de notas. Argentina es pródiga en crisis. Usted está asociado a un momento crítico también y, bueno, todo el mundo queriendo entrevistarlo. ¿Cómo hizo? ¿Cómo fueron aquellos tiempos turbulentos?
¿Por qué más allá del libro usted acepta hablar ahora y dar notas ahora y tanto tiempo no? Bueno, a propósito del libro, son las notas y creo que es un aporte para poder entender un poco mejor por qué estamos como estamos, que realmente estamos mal. Y en el libro cuento la experiencia del 2002, que de ahí podemos sacar algunas experiencias. También cuento lo que pasó entre el 2002 y 2022. Y después analizo el comportamiento de la dirigencia política y qué cosas debería entender o analizar sobre la economía. Y a partir de eso estoy saliendo pensando que puedo hacer un aporte, pero no estoy haciendo ninguna campaña política. Yo hace unos 15 años dejé la actividad política partidaria y me he dedicado a la docencia, a escribir y cada tanto he dado algún reportaje. No es que desaparecí totalmente. No, es cierto. Pero hace 2 años o 3 que no daba ninguno. Por eso yo le decía. Sí. Mire esto, que es importante. Historia íntima de la última vez que se sinceró la economía. ¿Por qué usted pone esto? ¿Y que se sinceró es eufemismo de qué, en realidad? Lo que hicimos nosotros antes de tomar las decisiones que tomamos fue sincerar la realidad. Dijimos cómo estábamos y qué es lo que había que hacer, que por supuesto había medidas antipáticas. Sí, usted estuvo desde enero Desde el 3 2002 de enero hasta abril, hasta fin de abril. sus 115 días. Claro, exactamente. Pero usted le tocó un trabajo, voy a decirlo, shock. Usted hizo un trabajo duro. Exactamente. Por decirlo, algunos hizo el trabajo ingrato. Exacto. La devaluación, la salida de la convertibilidad. Eso en largos primeros tiempos levantó la pobreza a niveles muy, muy significativos. Uno tenía la sensación de que durante mucho tiempo no era cómodo también mostrar ese momento de la historia argentina que le había tocado hacer a usted. Tal cual, pero lo que pasa es que hay cosas en la economía, si uno las quiere arreglar, que tiene que partir de la realidad. Un caso típico de aquella época fueron el corralito, que fue establecido en la época de Cavallo, nosotros lo heredamos, y bueno, había 45.000 millones de dólares depositados, la gente quería sus dólares. En el Banco Central había solamente 7.000, los bancos no tenían dólares porque estaban prestados, y yo me tuve que poner, así como estamos ahora, frente al televisor y decir, no hay dólares. Lo que vamos a hacer para el ahorrista que pueda mantener los depósitos es reprogramarlos. Si nosotros no hubiéramos hecho nada, los ahorristas hubieran ido al banco, hubieran cobrado tal vez los primeros, el resto no hubiera cobrado, el Banco Central tendría que haber cerrado el banco, ir a juicio y tardaban 20 años en cobrar algo. De esta manera cobraron 1 año, 2 años después. Ese tipo de cosas son antipáticas, pero hay que hacerlas. Y lo que uno observa es que en los últimos años, 20 años, siempre se tapan los problemas y lo que rige es el voluntarismo. Dicen, cuando yo llegue a la presidencia, vamos a bajar la pobreza, vamos a crecer, vamos a aumentar las exportaciones, vamos a estabilizar, y pasa todo lo contrario. ¿Por qué? Y porque en el fondo nadie quiere tomar medidas que no solamente repercuten en ese instante, sino que los resultados positivos son a mediano y largo plazo. ¿Cómo usted tuvo la oportunidad, que incluyó la devaluación, la salida de la convertibilidad? ¿Por qué usted cree que sí pudo hacerlo? Y en los últimos 20 años, si usted quiere, con excepciones, en general no se pudo hacer. ¿Usted tuvo apoyo político, disciplinamiento social en el conurbano? ¿Cómo se toleró esa medida que llevó, creo que hasta el 60 y pico % de la pobreza? ¿Cómo a ver, nosotros en el año 98 comenzamos a trabajar en un programa económico
Yo había sido ministro de Duhalde, después diputado, y cuando era diputado comencé a buscar gente acá en Ciudad de Buenos Aires. Mi equipo de La Plata lo dejé en la provincia, acá armé otro, y comenzamos a trabajar en la salida de la convertibilidad. Perdimos las elecciones del 99 y nos seguimos reuniendo todos los jueves de 6 a 8. Durante 2 años. Cuando llegamos al gobierno... Pierden con De la Rúa. Perdimos con De la Rúa. No se sale de la convertibilidad. No se sale de la convertibilidad y nosotros seguimos trabajando y reuniéndonos. 12 personas. 2 economistas más un abogado. Siempre tiene que haber un abogado cuando uno trata un programa económico. Entonces, cuando llegamos, implementamos todo en 60 días. Todas las medidas. Todas. Ahora, ¿por qué? Primero está el acuerdo Duhalde-Alfonsín. Esto fue crucial. El día 31 de la mañana, 31 de diciembre del 2001. Esto permitió tener mayoría en el Parlamento, tanto en Senado como en diputados. Después teníamos, y yo personalmente, muy buena relación con la Unión Industrial Argentina y con la CGT. Y no tuvimos conflictos. Pero yo creo que hubo un entendimiento... Para salir de la convertibilidad teniendo que devaluar, por supuesto. Bueno, de hecho, la convertibilidad ya había estallado en diciembre, sí, porque el dólar en el mercado de Montevideo estaba a 2 por 1. Pero yo creo que se tomó conciencia de que estábamos en una situación muy grave. Y el váyanse todos y que no quede ninguno permitió hacer una política de shock. Hicimos una política de shock. Entonces, la pobreza tuvo un pico por la devaluación. La devaluación fue del... 1,140, ¿no? 1,140 salimos, pero al no tener dólares no pudimos mantener esa paridad y liberamos el mercado de cambios, que es lo único que uno puede hacer cuando no tiene dólares. Y a fin de ese mes de enero comenzó a subir... el juicio de la Corte, la verdad que fue un desatino. La Corte abrió el corralito, hubo más pesos para ir a comprar más dólares. Y llegamos a una inflación... Bueno, la devaluación fue de 350%. Una monstruosidad. Y la inflación llegó al 10% en el mes de abril. Después el tipo de cambio comenzó a bajar porque fue un overshooting. Y a fin de año, el último trimestre del año, la inflación era 3% anual. ¿Ahí tuvo reclamos del peronismo, de la CGT o de otros partidos políticos de cómo están con este plan levantando tanto la pobreza, la inflación? Yo tenía experiencia política porque venía de la provincia de Buenos Aires y había sido ministro de Cafiero y de Duhalde. Por eso que la idea básica era hacer todo rápido. ¿Por qué? Porque uno conoce el paño, digamos, y yo sabía que si comenzaba a vislumbrarse la salida, iban a venir los reclamos. Y de hecho, a fin de febrero, principios de marzo, ya venían diputados, gobernadores. Porque de hecho, ¿por qué usted se va en abril? ¿Por qué dura 115 días? Antes de eso le digo, fin de febrero, principios de marzo, ya me venían a decir, nosotros te apoyamos, ahora queremos esto y esto, ¿no? Yo me fui a fin de abril porque el presidente tenía deseos de cambiar el programa. Y entonces cuando me dijo que había que aumentar el gasto, salarios, controlar precios, romper con los organismos internacionales, presenté mi renuncia. Al día siguiente el presidente llama a los gobernadores para informarle del cambio. Y viene la baña. Y los gobernadores le dijeron que no había que cambiar el modelo. Entonces el presidente me ofrece quedarme, pero yo había renunciado. Okay. Entonces quedó así. Usted lo vive así, como desactivé una bomba en 115 días. Mire lo que dijo sobre usted mismo, Cristina, del viernes. A ver. La primera experiencia de gobierno de coalición en la República Argentina. En 1999, la alianza, una alianza de partidos políticos, se constituye en la primera experiencia de gobierno de coalición en la República Argentina.
Y durante ese gobierno se produce el estallido de la convertibilidad. Ayer escuchaba a alguien por la televisión, a quien tengo respeto y cariño, que escribió un libro que dice 115 días para desactivar la bomba. En realidad la bomba nunca se desactivó porque la bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos. Explotó en las plazas, explotó en la desocupación y explotó finalmente en la captación de los depósitos a plazo fijo, porque la convertibilidad terminó como empezó. Bueno, ella se refiere a diciembre. Yo cuando digo desactivar la bomba, es que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, la situación hubiera sido explosiva. Bueno, pero ella dice que explotó. Bueno, explotó, pero sin embargo el sistema se mantuvo y la economía, con lo que hicimos nosotros, permitió salir de lo más ordenadamente posible de la convertibilidad. En el mes de marzo-abril del 2002 la economía comenzó a crecer y cuando asume Néstor Kirchner, él tuvo en realidad la mejor herencia de toda la democracia. La economía estaba creciendo al 8%, la inflación era solamente 3%, teníamos equilibrio fiscal, equilibrio en cuenta corriente y dólar competitivo. Después, con los precios internacionales, eso impulsó más todavía. Pero hubiera sido terrible si nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos. Bien, ¿y por qué Cristina diría lo que dijo? Bueno, eso hay que preguntárselo más a ella. ¿Pero usted qué cree? Yo creo que de alguna manera lo que está planteando es parte del relato. Porque no olvidemos que ellos dicen que cuando llegó Néstor la cosa empezó a mejorar. Y en realidad comenzó a mejorar un año antes, lo cual no quiere decir de que no haya habido temas a mejorar, como la pobreza. Cuando uno devalúa de esa manera, es obvio que en la primera medición de la pobreza tiene un pico y después va bajando. Y cuando él asume, la pobreza era 30%. Ahora, después de eso, se fue desandando todo lo que habíamos armado. Y entonces la economía empieza a aumentar la inflación, de forma tal de que, recordemos, en enero del 2007 se interviene el INDEC para manejar el índice de precios. La economía crece hasta el 2011 mientras los precios internacionales son buenos. Después nos estancamos. Ahora le van a preguntar mis compañeros, yo le tiro esta última y circulamos. ¿Usted qué piensa del recorrido del ciclo económico del kirchnerismo y sobre todo de los últimos 2 periodos? Fueron muy malos por los resultados. Los 2 últimos periodos, llamando más el último de Cristina, la economía no creció, la inflación fue creciendo sucesivamente y la pobreza también. Estamos en 40% de pobres. En el año 72, 73, nosotros salíamos a la calle porque nos preocupaba y estábamos muy en contra porque la pobreza era el 7%. Ahora, hijos o muchos de aquellos dicen, es como que lo asumen. Y esto es una monstruosidad. Bien. Pablo de León. Usted dijo hace un rato que en una época se juntaban todos los jueves un grupo de economistas y había un abogado ahí sentado. Hoy hay un abogado como ministro de Economía. ¿Cómo lo ve al abogado Sergio Massa como ministro de Economía? Mire, yo preferiría que el ministro de Economía sea un economista y que supiera de economía. Ahora, en este momento político, el presidente decidió por un hombre político y uno supone que debajo debe haber un programa o un conjunto de gente que sepa economía. ¿Y lo ve usted eso? Pero el problema empieza, en el caso del presente, cuando asume Alberto Fernández. ¿Por qué? Recordemos que Alberto Fernández dijo al momento de asumir que primero iba a negociar la deuda externa, después hacer el presupuesto
y después un programa económico, aunque él no creía mucho en los programas económicos. Metodológicamente es exactamente lo inverso. Primero hay que hacer un programa económico, después el presupuesto y después negociar la deuda. Cierto es que en estos años no hemos tenido ningún programa económico consistente, un programa económico integral que tenga en cuenta las variables fiscal, monetaria, cambiaria, salarios, tarifas. Algo que cierre en sí mismo y por más que al principio pueda tener problemas porque hay que reacomodar las variables, después permita crecer. Va a terminar esta presidencia sin ningún crecimiento y con una inflación del 130, 140% y con un 40% de pobres. Es mala la realidad y yo creo que el ministro de Economía lo único que puede hacer es tratar de que esto no explote antes de diciembre, digamos, es tratar de llegar a diciembre. Pero vamos a llegar en situaciones muy, muy difíciles. No nos olvidemos que este presidente, como cualquier otro anterior, se prepara para gobernar y cambiar una realidad heredada que es mala. Entonces, no puede decir sistemáticamente que lo que nos pasa es culpa del otro, porque él se preparó para cambiar esa herencia del otro. Bien, está Adrián Ventura. Remes, hagamos un ejercicio hipotético. Suponemos que en diciembre la situación económica va a ser esta o un poquito peor, o apenas mejor. ¿Cuáles son las medidas que usted aconsejaría? No importa, presidente, hagamos un ejercicio teórico. ¿Cuáles son las medidas que usted aconseja para desactivar la bomba y en cuánto tiempo? ¿Se puede desactivar en 3 meses, en 115 días o se necesita un año de medidas? Yo puedo dar algunos lineamientos. No puedo dar medidas porque no estoy trabajando en un programa económico alternativo. Claro. Así como nosotros en aquella oportunidad teníamos por eje la salida lo más ordenadamente posible de la convertibilidad y alrededor de eso armamos toda la política económica de corto plazo, y hago énfasis en esto porque el acuerdo dual de Alfonsín era para el corto plazo, no había medidas estructurales porque eso requería otro tipo de acuerdo. A mí me parece que a fin de año el gobierno que asuma tiene que tener un eje, y ese eje es la estabilidad de precios. Alrededor de eso uno tiene que armar la estrategia. Y digo un objetivo porque la situación que va a llegar el próximo gobierno, no va a haber pesos genuinos, no va a haber dólares, va a haber mucha pobreza. Uno no puede imaginarse una política en diciembre próximo que permita hacer todo lo que nos está faltando. Pero por algo hay que empezar. Y creo que la estabilidad es central porque es lo que va a permitir mantener los ingresos familiares y que las empresas... Porque dice usted un solo eje que es los precios. Bueno, lo primero que hay que hacer, hay que hacer un programa integral, ¿verdad? Pero dentro de eso seguramente lo primero que va a haber que hacer es sincerar los precios relativos. Lo que está atrasado tiene que subir. Si las tarifas y el tipo de cambio están atrasados, eso tiene que aumentar. Seguramente va a haber un aumento de la inflación en ese momento, pero si está acompañada de políticas fiscales, monetarias e ingresos acordes, después de un tiempito la cosa se empieza a regularizar. Y por último y breve, ¿se parece a la salida de la convertibilidad? En esta idea que usted dice, sincerar la economía. Cada crisis tiene sus particularidades, es como las personas, todos tenemos 2 ojos, orejas, etcétera, pero somos distintos. Aquella crisis tiene sus particularidades, esta tiene otra. Yo no puedo decir si esta es peor o mejor que aquella. Bien. Es grave, es seria, pero se requiere, y termino con esto porque estamos terminando, pero se requiere algún acuerdo político, o bien, si no hay acuerdo político por la grieta, tratar de tener imprescindiblemente mayoría en el Congreso. Si no, la cosa es muy difícil. Cierre lacaniano, si no la cosa va a ser muy difícil. Gracias, Remes. Digo, gracias a vos.
voy a volver. Nunca ha dicho en la política argentina. Y vamos a ir, después de volver, a Paraguay. En Asunción está Caro Amoroso. Paraguay tiene nuevo presidente. Caro, te escuchamos. ¿Cómo estás, Diego? Hola a todo el equipo. Y sí, es Santiago Peña, el referente, por cierto, cuadro muy joven del Partido Colorado. Un partido que en los últimos 76 años solo ha visto interrumpida su hegemonía una vez. Estaba en juego si se iba a dar o no la continuidad. Bueno, finalmente sucedió de la mano de Santiago Peña. Un perfil muy económico, con una experiencia bastante amplia, te diría, en distintas posiciones técnicas, económicas, un hombre que promete un crecimiento con inclusión, haciéndose eco de los principales reclamos de la sociedad paraguaya, que dice, bueno, puede ser un buen clima de negocios para inversores, para capital extranjero, pero queremos que eso derrame y se plasme en desarrollo para los paraguayos. Déjame decirte que el porcentaje ha sido contundente, con un 95% de los votos procesados, estamos hablando de un 42,89% para la lista del Partido Colorado y un 27,53% para la concertación encabezada por Efraín Alegre, un hombre que iba por su tercera carrera electoral. Y el elemento, te diría, sorpresivo, el batacazo, algunos lo llaman el Javier Milei paraguayo, es Payo Cubas, que ha obtenido el 22,77% de los votos, ¿no? Un hombre que ha manifestado públicamente, por ejemplo, su admiración por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, ¿no? Conocido como un emblema de la mano dura. Ahora hay clima de festejo en el Partido Colorado. Efraín Alegre se espera que hable desde su propia residencia. Había algunos cambios en esa agenda. Creo que la concertación claramente esperaba un resultado distinto, con una gran participación de los jóvenes. Bueno, la ventaja ha sido muy, pero muy clara para la continuidad del Partido Colorado. Caro, si vos tuvieras que sintetizar, ¿qué buscó una parte significativa de la sociedad paraguaya en Santiago Peña? ¿Qué buscaron en él? Bueno, yo creo que buscan que se cumpla esa promesa de que la bonanza que algunos marcan en la estabilidad de las variables macroeconómicas finalmente llegue a buena parte de la población. Tampoco hay que ignorar que la estructura del Partido Colorado es muy añosa y por supuesto tiene una gran penetración territorial, y esto le ha dado un respaldo, pero ojo, porque tuvo complicaciones en la recta de la campaña Santiago Peña, y estas complicaciones tienen que ver con quien ha sido su padrino político, Horacio Cartes, por cierto, expresidente sancionado por los Estados Unidos, que se convirtió en una complicación, ¿no? Un analista me decía, es su cura y su enfermedad. Bueno, Santiago Peña pudo sortear esto. Lo que aparece como denominador común en los comentarios de la calle, incluso entre quienes no lo iban a votar, es que es un cuadro muy formado, muy formado. Aquí en Paraguay puede haber visiones muy distintas sobre quiénes son los mejores referentes políticos, pero sobre ciertas cosas no hay grieta. Quieren una inflación de un dígito, mantener una inflación de un dígito. Recordemos que según los datos de marzo la variación interanual en Paraguay es del 6,4%. Quieren un país que crezca y quieren un país abierto al capital privado. Quieren un país abierto al capital privado con seguridad jurídica. Y esto es lo que algunos le cuestionaban al Partido Colorado. También es cierto que quienes dicen, bueno, esta es la continuidad, quizás ignoran que muchos de estos referentes consideran al actual presidente, Mario Abdo Benítez, un gran traidor dentro de las filas de los colorados. Carolina, pero cualquier evaluación muestra que si un gobierno tiene 7% de inflación anual o menos, una baja carga impositiva, es muy difícil sacarlo del poder, por más que la distribución de la riqueza no sea equitativa. Evidentemente los números le daban bien a Peña. Los números le daban bien a Peña, pero bueno, también es cierto que hubo un distanciamiento con respecto a Mario, ¿no? A Marito, como lo llaman aquí, al actual presidente Mario Abdo Benítez. Lo cierto es que me parece que logró hablarle a los paraguayos que quieren sentir que el país también está inserto en el mundo, que atrae capital. Mirá, nosotros hemos recorrido Asunción, estuvimos desde El Bañado, que es una de las villas más importantes de la ciudad, hasta en el eje corporativo. Y muchos te decían, bueno, yo he tenido posibilidad de trabajar, quiero que me cumplan la
de que no me inunden la próxima lluvia. Y por supuesto, cuando te ibas a la asunción más, por utilizar una palabra que no resuena, opulenta, ¿no? En la asunción de los edificios corporativos, de las construcciones, de los desarrollos inmobiliarios, bueno, ahí los inversores, los desarrolladores, muchos de ellos argentinos, te decían, el clima de negocios es realmente muy, pero muy amigable, y esto está significando también fuentes de trabajo, ¿no? Caro, la última muy breve es ¿con quién tiene afinidad política Santiago Peña de los políticos argentinos? ¿Con qué espacios? ¿Con quién tiene match, como se dice ahora? Bueno, revisa las cuentas de Twitter. Revisa las cuentas de Twitter y creo que la respuesta surge sola, ¿no? El expresidente Mauricio Macri ha mostrado alegría y estar contento con la victoria de Santiago Peña. Horacio Rodríguez Larreta también lo expresó. En cuanto a las alianzas estratégicas, tanto Santiago Peña como Efraín Alegre, pude entrevistar a los dos en las últimas semanas, hablaban del peso del Mercosur, dentro del Mercosur todo, fuera del Mercosur nada, con lo cual para ellos la Argentina como parte de este bloque es muy importante, pero aquí son muy claros y en esto tampoco hay grieta. Estados Unidos es también un aliado estratégico, la política exterior no aparece tan ideologizada, no apareció tan ideologizada en la contienda electoral, salvo en la diferencia sobre el reconocimiento a Taiwán, que es un punto muy controvertido aquí en Paraguay, por eso hay tantos periodistas también asiáticos cubriendo esto, porque justamente es un dato saliente de esta elección, pero te diría que en cuanto a los referentes argentinos, la afinidad es muy clara con el espacio de Juntos por el Cambio, y en particular con la figura de Mauricio Macri, ¿no? Caro, muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien. El dilema de qué hacen los gremios, qué hacen los sindicatos en una situación de alta complejidad económica. ¿Cuánto reclaman? ¿Cuánto aprietan sin romper? ¿Cuánto acompañan y se aceleran porque las bases se les están sublevando, porque no hay paritaria que un poco te empate la inflación? Bueno, ¿cómo acompaño o no acompaño? Este es el dilema de los gremios, a un gobierno que es peronista. Los gremios son peronistas. Está con nosotros Nicolás Balinotti, periodista del diario La Nación, gran conocedor de mundo gremio, mundo sindicato. Nicolás, vos publicaste una nota muy interesante en La Nación en donde hablas de que hay de todos los acuerdos sindicales una proporción que tienen una cláusula de paz social. Sí, es una cláusula novedosa, que no es nueva, pero que tuvo su pico, su salto, el año pasado, primero entre 2021 y 2022, sobre todo cuando todos estamos hablando en los medios de el conflicto del neumático, que fue muy largo, duró meses. La gran mayoría de los gremios empezó con una cláusula de paz social. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay un compromiso previo de las partes antes de activar un conflicto o antes de activar un reclamo de solucionarlo por la vía pacífica, por el diálogo. ¿Pero en qué marco hay cláusula de paz? ¿En las paritarias? En los convenios colectivos. Cuando se negocia paritaria, además de negociar el aumento salarial, se negocian un montón de otros ítems más. Uno de ellos fue el de paz social. Por ejemplo, de acuerdo a... Esto es una estadística que está en los convenios colectivos, en registros oficiales, que hay un informe muy interesante de la Universidad de San Martín que lo destacó, que en el último cuatrimestre de 2022, toma 2021 como el año con mayor firma de estos acuerdos y después 2022 con todos los datos juntos, demuestra que fue el mayor 2022 y entre los dos hacen el menor registro de conflictividad, teniendo en cuenta la inflación que había ya en 2021 y 2022. Digamos, máxima inflación, máxima pobreza, no máxima, pero altísima pobreza, mínima conflictividad. No son casos aislados. Por ejemplo, el informe este de 62 convenios del último cuatrimestre de 2022, el 40% había firmado esta cláusula de paz social. Bien. Todo esto, si lo trasladamos ahora, con una inflación de 3 dígitos interanual, y con una CGT muy incómoda porque la gran mayoría está pidiendo que Sergio Massa sea el candidato a presidente. Entonces, ¿cómo hacer campaña con un ministro de Economía que no puede domar la inflación y que la inflación el mes que viene seguramente estará por encima del 8%? Vos contás en tu columna que hay alguien, no sé si dirás el pecado y no el pecador, que dijo, si hacemos un paro o si empezamos con medida de fuerza, cae el gobierno, no lo podemos hacer.
Lo dijo Andrés Rodríguez, el jefe de UPCN, uno de los gremios estatales, número 3 de la CGT, y un dirigente que fue oficialista de todos los gobiernos de turno prácticamente. Bien, esta es una sensación generalizada de no empujemos porque la cosa no está para empujar. Sí, incluso más allá de que lo haya dicho Andrés Rodríguez, que es pragmático, es de un sector que se autodenomina independiente, esa sensación es, hables con el dirigente de cualquier tribu que hoy integra la CGT y el horno no está para bollos. ¿Qué pasa con Moyano en este escenario de una inflación interanual de 3 dígitos, una situación incómoda también, me imagino, para un sindicato tan fuerte como el de él, los reclamos salariales? Digo, ¿pierde poder, no pierde poder, se reacomoda? A ver, el gremio de camioneros no pierde poder en cuanto la economía argentina siga dependiendo, por ejemplo, del transporte de cargas. El 93% del transporte de cargas depende de los camiones. El otro 7% es el transporte ferroviario, que Moyano también hizo una alianza con la Unión Ferroviaria, por ejemplo. No va a perder poder por ahí. A la inflación le van a ir ganando, le van a ir empatando a su turno cuando le toque negociar. Lo que sí, los moyanos están en un debate porque si bien Pablo se muestra más cercano al kirchnerismo, en los últimos encuentros de los sindicatos más alineados con la vicepresidenta, Pablo Moyano se ausentó. Curiosamente. ¿Qué quiere decir, vos que conocés? Quiere decir que Hugo, que es el jefe del clan familiar, sigue apostando por, Hugo es de los viejos dirigentes sindicales, por la gobernabilidad. Nos demos cuenta que Hugo en ningún momento le faltó el respeto o lo deslegitimizó a Alberto Fernández, a pesar de que el presidente atraviesa uno de sus peores momentos desde que está a cargo del país. Te quería preguntar, nosotros contábamos la otra vez acá que el día de la marcha del cristianismo a tribunales, la apuesta grande que había ahí era que fuera camioneros, y lo estaban tratando de convencer a Pablo para que movilizara, y por la presión precisamente de Hugo, que no quiere saber nada con qué tiene que hacer el gremio camionero, discutiendo el tema de la corte y tribunales, y ahí balanceó y finalmente Pablo no movilizó. No solamente Pablo no movilizó, sino que Hugo está en permanente contacto con la cúpula de la CGT, pero con los dos sectores que no son el moyanismo. O sea, con los gordos, con referenciados en Héctor Daer, o con los independientes, que Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez son los referentes. Nicolás, Hugo Moyano, los gordos, todos los dirigentes con los que vos hablás, ¿estarían dispuestos a mantener en el próximo gobierno, si fuera de la oposición, este acuerdo de paz social, o solo son capaces de hacer este acuerdo con el peronismo en el poder? Y cuando venga una oposición, Milei o Juntos por el Cambio, si no fuera peronista, rompen esa cláusula. A ver, las estadísticas demuestran que lo hicieron mayoritariamente a esta cláusula, se firmó con gobiernos peronistas. Lo que sí me parece que está viendo la CGT a futuro, que es un poco el documento de la semana pasada y el que se va a leer el martes en el acto del Día del Trabajador, la CGT ya está mirando hacia adelante y está reclamando algunos puntos en común. Está viendo que posiblemente el próximo gobierno sea de otro color político, entonces quiere garantizarse de antemano algunos puntos o acuerdos básicos que los contemplen. Pero, entre ellos, que no se toque el modelo sindical. Claro, pero le están pidiendo al próximo gobierno lo que no le plantean a este. A este no le condicionan nada, pero a un eventual futuro gobierno le ponen condiciones. A ver, a este gobierno la CGT tiene garantizado 3 cosas que para ellos son claves. Que no se toque el modelo sindical, es decir, que el gremio de mayor actividad sea el que tenga la mayor cantidad de afiliados. Las paritarias están siendo libres, hay un dinamismo de las paritarias. Hay una de las paritarias, por ejemplo, del sector bancario, se negoció cada 45 días. Eso no quiere decir que la frecuencia de negociación nos garantice que le ganemos a la inflación. Es más, creo que no va a haber paritaria que le gane a la inflación. Hoy creo que la cláusula gatillo es el salvoconducto más eficiente. Y después lo otro es el dinamismo de los ingresos a las obras sociales sindicales. Todas ellas en crisis, pero la última gestión de Sergio Massa fue garantizarle fondos a eso, además
de algo que todavía yo no vi la letra chica de esta exhibición de algunos ítems salariales del impuesto a las ganancias. Vos decís lo de Massa, que ellos tuvieron una reunión hace unos días con Massa con la foto con ellos y las organizaciones sociales, y el acto del martes en Defensores de Belgrano lo invitaron a Massa, vos corregime, pero Massa puso la excusa del viaje con Alberto Fernández a Brasil para ver a Lula, que contaba Adrián, con lo cual tiene una excusa para no estar ahí, que la verdad también los ayuda un poco, porque poner al ministro con estos niveles de inflación es raro. Ahora, ¿cómo llegaron a que Massa sea el candidato hoy de alguno de los caciques? Hay algo muy extraño porque es la semana pasada Gerardo Martínez, también uno de los dirigentes más importantes que tiene hoy en su dinámica interna la CGT, cuando lo impulsó la semana pasada Sergio Massa diciendo tiene perspectiva, tiene un programa, nuestro candidato es Sergio Massa, a los 3 días ya hubo un primer chispazo, que fue después de esa reunión, el martes, de ese día que el dólar, al día siguiente que el dólar blue había rozado los 500 pesos, en esa reunión con movimientos sociales, Massa sugiere un acuerdo de precios y salarios por 90 días. La primera reacción fue de los gremios paritarias sin 90 días, en este contexto, imposible. Entonces, ese acuerdo de precios y salarios ya empezó rengo, por lo menos de parte de la CGT no hay posibilidad de que avance eso en este momento. O sea, Gerardo Martínez es importante eso, el que digamos. lo dijo. No está por cerrarse un acuerdo de precios y salarios por 3 meses, con este elemento que vos traés que, digamos, los sindicatos no quieren que les congelen paritarias 3 meses. Yo creo que nadie quiere congelar nada Por supuesto. en esta Argentina así por 90 días, menos los sindicatos. O sea que se adelantó más al anunciar eso. La CGT dice que fue un error del equipo de Massa. Bien, y la última. Todos los opositores, muchos de los que desfilan acá, o todos, dicen que tienen algún diálogo con alguna parte del sindicalismo que estarían de acuerdo con reformas laborales porque aceptan en off que no da más la cosa y que están perdiendo afiliados y que hay que modernizar. ¿Cómo ves vos que un gobierno, si le tocara no peronista, intentar algo de la reforma de los convenios, no una gran reforma laboral, pero sectorialmente, ¿van a tener aceptación o van a tener rechazo de plano, paros, piedras? Las reformas, de hecho, microscópicamente y en dosis homeopáticas en algunos gremios ya se están dando. De hecho, en la Unión Obrera Metalúrgica, un gremio muy identificado con el kirchnerismo, se está dando un debate interno para reformar un convenio colectivo que viene de los 70. Yo creo que sectorialmente no hay otro camino que reformar convenios, y esto no quiere decir, acá alguna salvedad, no quiere decir en pérdida de derechos. Me parece también muy importante lo que el debate que se frustró en la legislatura bonaerense sobre la regulación de los trabajadores de aplicaciones, porque los trabajadores de aplicaciones fue uno de los rubros estrellas que surgió con la pandemia y es un trabajo informal. Bueno, acá se abrió una ventana para regularizarlo y para que esos trabajadores tengan también derechos e incluso que estén cubiertos, porque muchos de ellos tienen accidentes y muchas veces... Pero, por ejemplo, indemnizaciones, digamos, las multas de las indemnizaciones que el empresariado pide, ¿están de acuerdo en negociar eso, la justicia laboral y los gremios? Un sector de la CGT le dio el visto bueno a un proyecto de Juntos por el Cambio que trata de eso. Bien. Nico Balinotti, muchas gracias por haber venido. A ustedes por la invitación. Y ese era el momento en donde sonaba el teléfono y alguien decía, ¡aló! Absolutamente. Absolutamente. Abracemos el capitalismo en serio, Diego. Dejémonos de joder con Mapuche, con la asombrosa excursión de Zamba a la redacción de Telam. Basta de déficit fiscal, embobadas progres que nos ponen el freno de mano. ¿El progresismo qué es? ¿Qué es el progresismo? A ver. ¿Qué es el progresismo? La ideología del inviable. Absolutamente. Es así. Usted lo sabe, es así. Es la ideología en la cual se refugia el inviable. Es así. Y no le estoy hablando a este gobierno que ya ni existe. Sí. ¿A quién? Sí, a este gobierno que ya ni existe, que, bueno, ya está, se terminó. Le estoy hablando a algunos sectores de mi espacio, actual espacio. Ojo, cuidado, porque nos están comiendo votos por derecha en León, cuidado. Sí. Con dar imagen de ser un coro de blandengues. Atención con mi ley, que una cosa
que al principio era simpática. Uy, mírelo cómo grita. ¿Cómo está despeinado el loquito ese? De repente se está convirtiendo en un rival político de envergadura. No sé si me explico. Coincide con Cristina, entonces. Claro, y Macri es el primero que lo subió, que dijo va a entrar al balotaje. Bueno, yo hubiese deseado que la final fuera entre ellos dos, tipo Mortal Kombat, Fatality, porque necesitamos una Fatality para definir los 20 años que vienen, ¿no? Es culpa nuestra el crecimiento de Milei, por no mostrar un liderazgo claro. Lo ideal, Seidman, hubiese sido llegar a este momento con un solo candidato a presidente y todos alineados abajo. No se quiso, no se pudo, ya está. Ahora con el resto de los distritos, dejémonos de joder. ¿Vio la foto de la unidad del PRO el día viernes? Sí. ¿La vio? Mostrémosla, a ver. A ver, ¿qué opina? A ver, Miguel veámosla, Ángel? veámosla, Ahí está. ¿Qué opina Miguel Ángel de Macri? Ritondo cagándose de risa atrás, está bien. La cosa está. Bajo los efectos de no sé qué cosa. No, miren. no, por favor. ¿Qué pasa? Era muy temprano. No estamos para reírnos, ¿eh? Pero escúchame, Macri, Era muy temprano bueno. para tener efectos de nada. la reta al Macri, lado de bastante Macri. bien. Macri en el medio. La cara de Horacio está como... ¿no? Sí. ¿Qué Sí. pasó? Y no- Santilli que se cruzó con Nancy Paso, ¿le pegó? ¿Qué pasó? Se lastimó en el gimnasio. Se lastimó. Escúchame, La única iluminada ahí, la que veo, es Patricia Bullrich. Sí, El la resto- iluminada y eterna. está medio al costado. ¿Puede ser que no la haya tuiteado ella esta foto? Qué cizaña de León, ¿eh? No para de León. Sí. ¿No la tuiteó? No, en Twitter no está. Capaz No no la tuvo compartió. tiempo. ¿Qué quiere decirle de León? Si va a hundir el No la cuchillo, compartió. hundalo. No, que en Twitter, que Patricia Bullrich esa foto no la tuiteó, digo eso. Cada uno que lea lo que quiera. Absolutamente, Iba a Miguel. decir ¿Qué, eso y me qué arrepiento. Bueno, piensa está bien. Miguel? Está bien, está bien. ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? ¿Un festilindo? ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? La foto de la desesperación, ve ahí. No, en una no, no semana veo que el gobierno se desesperación. caía a pedazos, Juntos por el Cambio no podía aprovechar esa semana. Y se No sacaron una podíamos foto. salir a zarandear. No se podía eso. Si yo hubiese estado del otro lado, por ahí sí, pero no. Le digo una cosa. ¿Usted leyó el último libro de Vicky Donda? ¿Le gustaría que le regalen? No por tuve ejemplo? gusto. Se lo mandamos. Mándemelo. Sí. ¿Y lo va a leer? ¿Y lo va a Debe leer? estar interesante. ¿Qué? ¿Cómo, de qué versa? Bueno, que nada, de su vida, historia de vida, una mirada sobre la política argentina, sobre la diversidad, sobre la exclusión. El progresismo. Estaba pensando Progresivo. en largar el Ribotra a la noche, sí. Leo 2 páginas, me duermo. Demasiado progresismo junto. Está muy bien. Demasiado. Mire, A mí me gustaría un reality no donde podemos esté estar- Vicky Donda, esté Grabois en una isla No, desierta y Pichetto. Pichetto. No. Y tienen que formar un esquema colaborativo porque hay tiburones que rodean, es un islote pequeño. no. Y hay Me tiro a los aletas de- tiburones. Me arriesgo, me tiro a los tiburones. Que me coman. No hay ningún problema. Pero y la construcción con problema. el otro, Pichito, no hay posibilidad de diálogo. Me ofrezco. No, pero ¿cómo? ¿Pero qué diálogo puede haber con estas personas? Que, bueno, está bien, así estamos. Nos corren por derecha, por izquierda. Estamos que si Jorge Macri, que si Lustó, que si el otro médico que abrazaba a los hijos con una sábana. Basta. No seamos giles. En provincia peor, Santilli, Ritondo, De la Torre, Iguacel, Grindetti. ¿Queremos ganarle al marxista Kicillof o armar un equipo de básquet? ¿Eh? Un solo candidato por distrito como hicimos en Córdoba. Esa es la única manera de achicar a Milei, no es poniendo cara de republicanito sensible y culpando a la prensa que lo invita. Hay prensa mala, invitan a Milei, basta de llorar. Ocupémonos de nuestro campamento, ¿se entendió? Se entendió, pero Sí. perfectamente. Hay que apurarse, cuidado. Hay que cuidado. ¿Qué están durmiéndose la oposición? Juntos por el Cambio? Cuidado, sí. Aprendamos de la verticalidad peronista, aunque les duele a los amigos medio gorilones del espacio. Uno lidera, el resto le hace caso, punto. Ahí está, si hubiera digamos, que importar un gen del peronismo a Juntos por el Cambio, ¿qué gen habría que trasplantar? ¿El del verticalismo un poquito? Sí, ¿quién es el jefe ahora? Listo, lo seguimos. Pero yo no sé quién es el jefe ahora. ¿Quién es el jefe ahora? Y no sé, ¿Usted está- vio la foto? Bueno. Horacio inmovilizado, el otro riéndose al lado. Y no está claro.
Me voy a volver al peronismo. ¿Por qué no va de vice de uno Si que seguimos elija a así, Cristina? Si no claro. seguimos Vice de Massa. Sigamos así, te llamaba por teléfono, te gritaba un poco, pero listo, te ordenaba. Esto es demasiado horizontal, democrático, muy ¿viste? horizontal. Demasiado democrático, esperar hasta la paso, por favor. Contra Cristina Falta esta estábamos cosa de uno que golpee la mesa, que carpetee, diga, tengo este carpetazo, ¿te alineás o no te alineás? Que saque la chequera, falta eso, junto Muy por el peronista cambio, todo. ¿Dónde Sí, está el látigo? no. ¿Dónde está la chequera? No, Sí, bueno, ¿dónde está? gracias, Miguel. ¿no? Bueno, Gracias. me cagaron el domingo. Sí, bueno. Que venía espectacular, seguro, ¿no? El que obliga, coma, espanta. Esto dice el querido Claudio Sucho. Hola, Sucho, ¿cómo estás? Placer de saludarlos. Bien. ¿Me dejás un minuto antes? Igual pedí permiso para esto, porque escuché la nota otra vez, tipo hilo conductor. Iba a decir que iba a hacer un homenaje, pero quizás tenga que hacer un minuto de silencio, porque los que realmente pagaron el ajuste en 2001 es el que tenía el plazo fijo, ¿no? Algún día hay que rendirle un homenaje a todas las personas que tenían plazo fijo, ahorraron en dólares o tenían deuda. El que pagó el pato fue el argentino, porque al fondo le pagamos, a todos le pagamos. El que realmente pagó el pato, el que se comió el ajuste, al que le explotó la bomba, es un tipo que confió en la Argentina, tenía plazos fijos en dólares, beneficiando al que se endeudaba en dólares. Fue una transferencia de riqueza de un sector al otro, y el que tenía bonos argentinos, porque al resto hasta hicieron juicio y los buitres ganaron y cobraron el 100%. Y el plazo fijo se tardó. ¿Se acuerdan que nos pagaron con Bodé en 2012 y Bodé en 2013? ¿Cómo en primera persona del plural? ¿Nos pagaron? No, nos pagaron. Yo, por suerte, no, en ese momento no. Sí tuve deuda. Y fui a la reprogramación de la deuda, ahorro en acciones y bonos. Pero el punto es, nada, simplemente decirlo, porque todo el mundo habla de esa época y la verdadera, como así el otro día desarrollé que para mí la verdadera víctima de este plan económico es la clase media, que la están licuando todo el tiempo y es la que va perdiendo derechos todo el tiempo. Creo que en esa gestión que ahora se habla, mira, y cómo que se puede asemejar como si fuese buenísimo, diría No. un homenaje, un simple homenaje a la ahorrista argentina. Los costos sociales que tuvo. Lo que pasa es que es como todo en la Argentina. Después, lo que viene después no funciona. Sí. Retroactivamente decir, bueno, pero se paga un costo, hay que pagar un costo. Sí. Todo el tiempo hay bombas que explotan y hay que sincerar. Diego, los sinceramientos. Vos llegaste a la época, ustedes llegaron a la época de jugar la perinola, que había una llamada Todos Ponen. Todos ponen. Si todos hubiésemos puesto, está todo bien. Pero si yo le saco y le robo toda la guita a ella para darte la voz, Por supuesto. entonces, y salí de tu crisis, o salí de la crisis, y arruiné a mucha clase media de aquella época. Por eso nada, simple, sin hablar del Lucho, pasado, porque pero ya está. Recordemos, No, ya que mencionaste eso, que hubo gente que tardó muchos años. hay gente que murió. Hubo un y periodista hubo muy gente que famoso que murió. no aguantó la Hubo presión. gente que murió. Hubo gente que murió. Entonces, desde ese punto de vista, no quiero hablar del pasado ni nada, no es mi estilo, solo quiero decir, iba a decir un homenaje porque son los que realmente hicieron el ajuste, no sé si decir un minuto de silencio. Pero no se puede Pero hablar te hago de esta eso. pregunta. ¿Había claramente una opción B con muchos menos costos? Quizás sí. Para mí sí, desde el punto de vista de un programa que vos le creas, que hables en el tiempo, como quieren hacer ahora, donde si yo tengo un plazo fijo arreglo un año y medio, 2 años, pero hay una especificación automática asimétrica en el medio donde vos tenías algo y te especificaron automáticamente. 2 días después, una semana antes de que todos los políticos se pusieron de acuerdo y firmaron la intangibilidad de los depósitos, te tocaron los depósitos, y una semana después donde el presidente de aquel momento te decía, quien depositó dólares va a cobrar dólares, y a la semana te especificaron. Después de preguntar por qué la mayoría hoy actúa como actúa, cada vez que sube el dólar, sospecha y te llama, che, pasa algo con los bancos. Me quedo, me voy. Cada una de las reacciones es ese shock, perdón, nunca se supera. Cuando vos el shock la sufriste en serio, es como que te robaron en un taxi, subir un taxi te cuesta. Si ninguno de los argentinos superó ese shock, porque en el fondo, fíjate cómo reaccionan hoy. No. Bueno, pero Nada, igual yo digo que me parece súper interesante lo que planteas, porque lo que viene ahora también va a haber, el próximo gobierno, si quiere durar y si quiere hacer una gestión, va a tener que tomar decisiones fuertes también, ¿eh? Vamos si la patea para adelante y evita, Vamos no va a al... poder salir adelante. Perfecto, muy buen punto. Y desarrollemos eso si querés.
por eso era la columna hoy el que obliga. Si vos me obligás a hacer las cosas, es probable que las haga porque vos me obligás. Pero no necesariamente estás resolviendo las cosas, las hago porque me obligás. Vamos a suponer que todo lo que decimos todos, todo el tiempo, están tratando de ganar tiempo para tirarle la bomba al otro gobierno, como subestimando. Entonces, sí, yo le voy a renovar todo para que me explote después. Es como que, préstame plata, Pablo. No, no te presto más. Bueno, te pago el 130, después te pago el 140. Después en algún momento vas a decir, no, le estás tirando la bomba al que viene y el que viene me va a decir lo que vos me acabas de decir. Entonces, el primer dato que yo tengo que ver como operador de mercado es junio. ¿Cuál es la lista? Vamos a hablar en serio. ¿Cómo va a ser la lista? Hasta junio voy a estar paralizado. ¿Cómo va a ser la lista en junio? Después, agosto. La contundencia del resultado va a mostrar y va a ser inverso a lo que nosotros creemos. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que es muy pareja la elección en agosto. ¿Vos te crees que aumenta la confianza o de...? No. Si el esquema actual sigue con chances de hacer más de lo mismo, control de precios, etcétera, ¿vos te crees que es un boomerang? O sea, ¿llegar para qué? Te puede ser un boomerang más alto todavía. Pero si suponete que es muy desparejo el resultado. Como pasó en agosto del 2019. Claro, entonces con quién la gente que va a ir corriendo al banco a llevarse los dólares que al tiene. contrario. Ya hay, desde mi punto de vista, no. Porque ¿Eso en el te fondo genera es... confianza? No es que te genera confianza, sabés con quién hablar. Si suponete que ahora estamos hablando todos, gritando todos, y este programa para mí exige un conductor. Muy respetuosamente el genio de Diego. Pero suponete que Diego se levanta y se va y nos empezamos a pelear todos para ver quién tiene la palabra. Entonces vos querés hablar por encima de mí, yo voy a querer hablar por encima de Pablo, y así sucesivamente, y nadie tiene el control. ¿Vos te crees que va a ser el televidente? Se va del canal. Entonces, si vos no sabés, porque si me vas a discutir dolarización o tal cosa, es 50 y 50, y me paralizo, no hago nada. Cuando tenga los hechos voy a saber cuál va a ser la tendencia de lo que va a pasar. Entonces, a veces decir, gano tiempo, ¿para qué? Y vamos a eso de que obliga. Hay dos maneras de gobernar para mí, pero no solo, como vos como conductor, vos como analista, vos en el tema judicial, en lo que fuera. Hay dos maneras de liderar. La política también, el sindicato también, como escuchamos antes. Por poder de construcción, porque te creo, Adrián. Porque yo te creo, entonces como te creo, te escucho y creo que lo que vos me estás diciendo es verdad. Eso es por poder de seducción, por construcción, porque creo en el plan económico. La segunda manera es por poder de daño. Hace eso, te saco el auspicio. Decí tal cosa o te echo. Decí tal cosa o te mando esta causa. Decí tal cosa o te mando la... Entonces, poder de daño. Para mí, el gobierno perdió las dos capacidades. La de seducción y el de daño también. ¿Sabes por qué? Porque vos no podés agredir a alguien que tiene poco para perder. Porque vos vas a decir, o haces esto o no te dejo importar. Sí, Chango, no me estás dejando importar hace un año, o te doy 180 días. Y si perdió esas dos cosas, ¿qué le queda? Bueno, por eso creo que nos vamos a llevar a una sorpresa si no contemplamos que hay gente que ya tiene poco para perder. Con lo cual, ¿con qué lo vas a agredir? No te dejo comprar, te mando no sé, voy a controlar que nadie más compre y venda dólar blue. Voy a controlar que nadie más haga esto, voy a controlar... ¿Vos te crees que lo vas a...? No sé, yo creo que no. O en el fondo, estás postergando, no saldrá en los diarios. Pero hay gente que va a transaccionar con mercadería. ¿Ustedes se creen que la inflación fue en serio del 8%? ¿Ustedes vieron los precios de las últimas semanas? Que no fue por aumento de demanda, fue por restricción de oferta. Claro. No es que la gente, a ninguno de nosotros nos sobra pesos y saliste a comprar. Fue por restricción de oferta. ¿Por qué? Es una manera de dolarizarse, muchachos. Entonces el dólar tiene otro valor. Entonces, la columna, y cierro, perdón que fui largo y eufórico, el que obliga, no necesariamente el otro te va a cumplir. Es más, te va a hacer creer que te voy a cumplir. Sucho, esta semana que pasó fue la semana más conflictiva, de más riesgo, donde el gobierno vio el abismo. Lo dijo, de hecho, el Cuervo Larroque. Dijo, pensábamos que si el miércoles no sabíamos si llegábamos al viernes. Con las medidas que tomaron ahora, el swap con China, subir la tasa del 81 al 91, un poco llamar a los operadores y no vendan, no compren, un poco medidas, un poco aprietes, etcétera. ¿Cómo puede reaccionar el mercado, el contado con liqui, el dólar blue, etcétera? Quizás calmarse un tiempo. Mira, déjame ser autorreferencial con respecto a la columna de la semana pasada. Sí. Que te acordás, la columna, que la terminé escribiendo al final, era o se trataba de que lo inevitable es inevitable. Y el costo de lo inevitable. Entonces, yo te había dicho, el domingo pasado,
el precio era 3.96 y nosotros estábamos horrorizados porque el dólar ese día había cerrado 4.40. Y yo, equivocadamente, porque dije, no, es probable que quizás lo controlen, y yo te pregunté a vos, si vale 4.20, ¿qué va a hacer? Y vos decís, no, lo estabilizaron, pero hace una semana valía 3.96. Ahora te vuelvo a decir, hoy cerró 4, la semana pasada cuando yo hice esta columna, que estábamos todos horrorizados, valía 4.40. Hoy vale 4.67. ¿Lo calmaron? No. Y pero pusieron la tasa al 91%. Sí. Porque me tocó 20 minutos 500, ahora me parece que 4.67 el LU, 4.40 el contado con liquidación, vos estás ganando la batalla, pero tuviste que poner la tasa al 91%. ¿Sabés lo que significa la tasa al 91%? ¿Qué? Es que si vos haces un plazo fijo y lo voy renovando cada 30 días, dentro de un año voy a ganar un 140%. ¿Qué significa? Que si yo puse 100.000 pesos, voy a terminar cobrando 240.000 pesos. Ponete del lado del que produce en serio, del que produce un bien, no de nosotros que hablamos, del que produce este vaso. ¿Qué hago? ¿Vendo vasos o meto en taza? Claro. O fabrico vasos o ¿Vaso o taza? o Taza. qué costo le pongo, a cuánto tengo que vender este vaso para recuperar el costo de oportunidad. ¿Vos te crees que no es un costo de oportunidad saber? Yo puedo decir, entonces el vaso lo tengo que vender un 140% arriba dentro de un año para pagar el costo de oportunidad de eso que vos dijiste. O hago, ¿vos te crees que no es inflacionaria la tasa de interés? Por eso te digo, no entiendo y la columna era el costo. Y después la pregunta sería, ¿y Claudio, se te ocurre algo mejor? No, porque si no tenés credibilidad es muy difícil hacer otra cosa. El punto es cuando se sientan y cuando reconocen que así lo único que estamos haciendo es todos los días hay alguien de clase media porque la tasa de interés le subió a este valor, porque que tiene que restringir algo ¿Cuándo más. la tasa cuándo es atractiva y cuándo se vuelve para desconfiar? Lo que pasa es que, como te dicen cada economista que te sentás si no tenés algo integral. Si la tasa de interés está por encima o debajo de la inflación, pero al mismo tiempo es inflacionario. El dólar no subió mucho más que la inflación, ¿eh? Todos miramos el dólar, pero si yo miro el dólar en un año, sacamos la cuenta el programa pasado. Si la inflación, vamos a poner, fue 104% anual, agregamos abril, 3 semanas de abril. El dólar acompañó a la inflación, no subió más. Por eso, entonces no es el tema del dólar. Peor es que tiene que comprar muchachos, comida. Cuéntenla como quieran. La gente siente que si puede comprar $100, lo compra, algo pudo hacer. Claro. Bueno, ahora Diego, no podés ir a comprar tan fácil 100, 200, 500. Contala como quieras. Cuando vos decís, la inflación, la lata de atún, fíjate, ¿por qué si el atún y la leche y no sé qué sube, por qué el dólar no iba a subir? Y yo te digo, está bien, pero en la subjetividad de todos, poder ahorrar 100, 200, lo que pueda, $50, es algo puedo pensar en el futuro. Todo el resto es presente. Déjame hacer, en este caso voy a hacer populismo. Voy a diferir completamente con vos, porque el dólar me afecta a mí porque tengo capacidad de ahorro. Déjame preguntar a todos los que están acá en las cámaras si les cambia mucho que el dólar sube o baja, si a ustedes les alcanza para ir a comprar $100. Bueno, pero sí, la lechuga, el tomate, el huevo, no sé, todo lo que compran sí les subió mucho más. Y eso sí les afecta porque no pueden pagar el colegio de los chicos, porque no pueden pagar el seguro del auto, porque no todos los ciudadanos, como precio de referencia es el dólar, pero quizás nosotros compramos dólares, pero la mayoría no. El dólar te afecta indirectamente porque aunque él no puede comprar $1, sabe que $1 a 500 le remarcan los precios de la lechuga. Y la lechuga no tiene dólar, pero te lo remarca. Por eso te digo, pero se retroalimentan todos. La tasa de interés se retroalimenta, todo se retroalimenta. Bueno. Entonces, conclusión, lo que nosotros estamos destruyendo es el poder adquisitivo del peso. Punto, Bien, contra todo. Bien, ahora tengo bonus track. Entonces yo les digo, si fuera tan así, que es solo un precio de la economía, ¿y por qué no subirá el dólar informal o el blue si sube todo el resto? ¿Por qué casi estamos en un precipicio político la semana pasada? ¿Por qué estuvimos al borde? ¿Por qué el gobierno se sintió? ¿Por qué el Cuervo Larroque dijo, si esto no paraba, estábamos medio de salida el viernes? Yo creo que porque si seguía subiendo el dólar o sigue, o no sé si le agarrará otro espasmo dentro de 3 semanas, 4 semanas o lo que fuera, es ya la inflación en términos de que viene se hace completamente incontrolable. Una cosa es una inflación. Una cosa es acomodar el dólar a precio y otra cosa es un dólar de crisis. ¿Cómo sabes que este dólar es un dólar que se está ajustando a la inflación y no es un dólar de crisis? Hasta 440 es un dólar de inflación, cuando tocó 500 está leyendo otra cosa. ¿Cómo lo calculás? Enseñanos.
¿cuánto por encima del promedio es? ¿Cuánto es lógico? Si yo te digo, este vaso históricamente, vamos a suponer, vale, no sé, $1, para no medirlo ya en pesos porque no tengo valor. Vale $1. Y yo te lo debería valer en 1.10, es lógico, quiere ganar 10%. Si vale 2, es que no me lo quiere vender. Correcto. Entonces, si el dólar vale muy por encima de ese precio promedio, es que ya no me quiere vender. Claudio Sucho, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Vamos a hacer una tanda y después Manu Jove. ¿Dónde va a ir, Manu? En el Banco Central, estuvimos en las inmediaciones del Banco Central. Bien. Arte, arte, diría Marta Minujín. No sé si ella lo diría, pero arte en la puerta del Banco Central. Dale. Muy bien, Manu Jove. ¿Qué ocurrió en la puerta del Banco Central? Una intervención artística, podríamos decir, un acto de campaña, bueno, un poco de cada cosa. Vamos a ver, las imágenes ahí ven, una estatua de Javier Milei que acercó, en realidad no lo acercó personalmente él, sino que gente que trabaja con un empresario llamado Mauro Stendel, una persona que está haciendo campaña de manera inorgánica, porque uno pregunta también en el armado de Javier Milei si forma parte de algún tipo de estructura, si lo piensan como parte de sus equipos, etcétera. Ahora les vamos a contar algunos detalles de quién es este joven que se presenta y se vende como millonario y tiene una vida, o por lo menos ostenta una vida... O sea, hay un señor, un muchacho... Un joven, 27 años. Es un independiente que vota a Milei y armó esta estatua y la puso ahí en el Banco Central. No y es el mismo, sí. y es el mismo que está repartiendo ahí los No, volantes. porque el chico, este chico Mauro Stendel no vive acá, vive en Miami, radicado en Miami, tiene empresas de venta, compra-venta de ¿Ese no es el que había mandado palas para el Congreso, como vayan a laburar? Exactamente. Había mandado palas al Congreso en febrero cuando se retomó la actividad legislativa, mandó, claro, 256 palas, a pesar de que haya sido 57 diputados, no para Javier Milei, lo aclaraba en esos papeles que repartieron esta vez y habían repartido Esto también entonces no es una campaña de Milei. Es inorgánico, lo toman como... No usan la palabra militante, por supuesto, porque es un mundo en el que evita esa terminología específica de la política tradicional, pero es alguien que vota a Milei, de hecho en los papeles que repartían y que vemos ahí lo decían, el camino es Milei, etcétera. También este joven ha participado de algunas de estas intervenciones públicas, o por lo menos ha promovido algunas de estas intervenciones públicas más polémicas. Por ejemplo, en uno de los picos de inseguridad, cuando hablábamos de algunos casos que nos habían llamado mucho la atención en Ciudad de Buenos Aires y en provincia, lo que hizo fue repartir en las estaciones de subte picanas eléctricas, repartir con un mensaje de la policía no te cuida, te tenés que cuidar vos mismo. Digo, picanas, obviamente... absolutamente controvertido, picanas de venta libre que se consiguen en las plataformas de venta, pero obviamente que tiene intenciones por lo menos de mostrarse como un actor en la conversación pública. Este joven radicado en Miami que dice que solo volvería al país si Milei gana, si Milei es presidente. Desde el equipo de Milei dicen no forma parte de nuestro equipo, bien, pero tiene buena relación con Javier. Pablo de León. Bueno, Milei también pasó por La Rioja y hay miradas diversas respecto a ese paso, porque siempre aparecen esos videos donde Milei está rodeado de gente. Bueno, hay unas fotos que muestran que la toma de Milei era grande, pero fíjate, esta es una toma de un acto donde estuvo Milei en La Rioja y acá no supera las 40 personas que estaban ahí reunidas. Javier Milei, ¿por qué fue a La Rioja? Porque apoya a Martín Menem y porque en los próximos días va a haber elecciones en esa provincia y en otras dos, Adrián, ¿no es cierto? Sí, hay 3 elecciones provinciales la semana próxima. Una, la de Misiones, que se sabe el resultado, porque va a Pasaloaco, es el Frente Renovador de Misiones, esa descartada. La otra es la de Jujuy, donde va un discípulo de Gerardo Morales. Es muy importante hacer un buen resultado para Gerardo Morales, para posicionarse también para la campaña nacional. Y la otra es la de La Rioja, porque ahí el favorito es Ricardo Quintela, pero están disputando el segundo lugar Felipe Álvarez del PRO y el candidato de Milei, que es Martín Menem. Y hasta ahora Milei no le está yendo bien en las elecciones provinciales, porque las encuestas lo miden muy bien para la proyección nacional, pero sin embargo en las provincias no está teniendo el apoyo que dicen tener. Entre los candidatos nacionales de Milei, aparte Menem es uno de los que más muestra, junto con Bussi en Tucumán. Martín Menem es quizás de las grandes apuestas que tiene Milei en las campañas del interior. Vamos a hacer última tanda, por favor. Paraguay tiene nuevo presidente. Allí está Carolina Amoroso. Caro, te escuchamos.
Sí, Diego, un nuevo presidente que apenas terminó de hablarle a la militancia vino a la primera entrevista televisiva como presidente electo. Bueno, por supuesto estamos hablando de Santiago Peña, que ha venido acompañado de su compañero de fórmula, un hombre que promete mantener la estabilidad de las variables macroeconómicas, pero abrir las oportunidades para incluir a más paraguayos. Esto ha estado en el centro de los reclamos sociales. Lo cierto es que se ha impuesto realmente con números y una ventaja muy pero muy contundente. Repetimos los datos, un 42,89% de los votos para la lista del Partido Colorado y un 27,53% de los votos para la Concertación. Una coalición realmente muy amplia de centro-izquierda, de centro-derecha, encabezada por Efraín Alegre, un hombre muy avesado en esto de las carreras electorales. Efraín iba por su tercer intento. Había incluso sondeos que hablaban de un escenario de mucha paridad. Bueno, lejos de eso estuvo el panorama y realmente ha sido contundente la victoria del Partido Colorado con este cuadro muy técnico, muy económico, pero que quiere hablarle también a esos paraguayos que le reclaman al Partido Colorado más inclusión y más acceso a los servicios básicos. Está Manu Jove, Caro. Caro, como futbolero no puedo dejar de preguntarte por José Luis Chilavert, que leía por ahí que no llegó ni siquiera a un punto en esta elección. ¿Qué pasó con el ídolo de Vélez? Bueno, 0,80%. 0,8. 0,8%. Ese es el porcentaje que ha obtenido el Partido de la Juventud Fuerza Joven en la fórmula que encabezaba José Luis Chilavert. Podría haber adivinado que me ibas a hacer esa pregunta. Ha sido, sin dudas, una de las preguntas más recurrentes, porque, por supuesto, para nosotros Chilavert es una figura muy relevante, al menos en términos del folclore futbolero, pero la verdad es que en la carrera electoral y en la conversación política, bueno, no, está clarísimo. No fue demasiado gravitante y bueno, eso muestran los resultados. Sí, claro. Lo que sin dudas pasó es que el candidato antisistema se arrimó muchísimo más a la segunda fuerza de lo que algunos esperaban. Y quiero decirlo, es paraguayo Cubas, es el hombre que idolatra a Nayib Bukele, que habla de la mano dura, un hombre muy pero muy controvertido. Algunos lo comparan con Javier Milei. 22,77% de los votos ha obtenido este hombre. Nada mal pensando también en las proyecciones que puede tener. Aún uno se pregunta cuál es el lugar de las fuerzas de izquierda en Paraguay, ¿no? Porque Efraín Alegre viene del liberalismo. Uno lo escucha hablar y más allá de que dentro de su espacio hay, por supuesto, y ha tenido el apoyo del expresidente Fernando, uno lo escucha hablar y claramente es un aperturista, es un hombre que habla de un buen escenario y un buen clima para las inversiones. Por supuesto, el Partido Colorado, ni qué decirlo, ¿no? En cuanto a la posición que tienen en términos de cómo llevar adelante la economía. Y bueno, luego Payo Cubas idolatrando a Nayib Bukele. Bueno, ¿cuál es el lugar que ha tenido la izquierda para el electorado de Paraguay? Bueno, realmente muy pero muy pequeño, ¿no? Casi que te preguntás si realmente había una alternativa propiamente de izquierda, más allá de que las fronteras ideológicas aquí en Paraguay son un poco más líquidas, según me decía algún analista en estos días. Claramente la estabilidad macroeconómica pesó, la proyección de una mejora para más gente pesó y también pesó la esperanza depositada en un cuadro joven a quien todos o muchos reconocen como un cuadro muy formado políticamente. Caro, muchísimas gracias. Bien, tenemos 1 minuto y medio. Estábamos hablando de Javier Milei y lo mencionó incluso Carolina Moroso, citando algún parecido de algún espacio en Paraguay. El otro día pasó algo muy importante, que es que Cristina directamente eligió polarizar con Milei. Milei tiene en Ushuaia llenó, en otros lugares llenó. Hay diversas imágenes acerca de lo que pasó en La Rioja también. Depende de dónde esté tomado la lente. ¿Para qué hace eso Cristina? ¿Creen ustedes? Microdebate televisivo para dividir a la oposición y dañar a Juntos por el Cambio, o porque visceral y genuinamente está enojada porque muchos pibes que eran kirchneristas ahora son de Milei? Para mí pasan dos cosas. Primero, una dice, bueno, yo discuto con Milei, Juntos por el Cambio no existe, que es la fuerza, la coalición que en teoría tiene más votos. Y por otro lado, me parece que hay una cuestión de pérdida de ese voto joven. La Cámpora no llega, la Cámpora, sus jefes son gerentes ya de 40 y pico de años, pero la verdad que ella,
una persona de 70 años no puede discutir ni hablarle a los jóvenes ya. Distribuyamos la riqueza, 15 segundos, 10 segundos. Lo nuevo en su momento fue el kirchnerismo, lo nuevo en su momento fue Macri, ahora lo nuevo es Milei. Ella necesita recuperar esos votos que se van a lo nuevo, disruptivo. Y yo creo que Cristina prefiere que gane Milei y no que gane Juntos por el Cambio. Populismo contra populismo. Bien, cerrá con una gran frase que te consagra televisivamente esta frase. Me dijeron esto en La Plata, un dirigente del Frente de Todos, a Milei se le puede ganar un balotaje. Bien, quedó dicho. Gracias por habernos acompañado. Ahora Darío Lopreite. Hasta mañana.